En el corazón bullicioso de la Ciudad de México, donde el eco de la ambición y el poder resonaba en cada esquina, había un hospital cuya fachada de cristal reflejaba la fría indiferencia del destino. Dentro de sus muros asépticos, un hombre se aferraba a la mano temblorosa de su esposa, mientras la voz del médico, suave pero cargada de una verdad ineludible, se clavaba en sus almas como una estaca helada. «Lo siento mucho, señor Rojas, señora Rojas. Hemos agotado todas las opciones. La enfermedad de su hijo es incurable». La vida de Ricardo Rojas, un empresario cuya fortuna se medía en cifras astronómicas y cuyas decisiones marcaban el rumbo de imperios financieros, se desmoronaba en ese instante. Las palabras del médico bailaban en su mente, un eco macabro que lo sumergía en un abismo de desesperación. Él, que controlaba consejos de administración, que dictaba estrategias millonarias, que movía hilos invisibles en la política y la economía, ahora se sentía más insignificante que nunca, impotente ante el sufrimiento de su pequeño Mateo. Observaba a su hijo, un niño de apenas 6 años, atrapado en una jaula de dolor, su cuerpo diminuto consumiéndose lentamente, y sentía cómo su propio ser se desgarraba. Cada respiro jadeante de Mateo era una punzada en su propio pecho. Cada lágrima silenciosa de su esposa, Sofía, un torrente que anegaba su alma. Había construido un imperio con sus propias manos, levantando rascacielos de prosperidad sobre cimientos de acero. Pero todo ese poder, toda esa riqueza, no valía para nada frente a la fragilidad de una vida. Su mayor tesoro, su pequeño Mateo, se le escapaba de las manos, deslizándose como arena fina entre sus dedos, y no había cantidad de dinero en el mundo que pudiera detenerlo. Ricardo Rojas era el arquetipo del éxito. Su vida, una sinfonía de lujo y ambición. Coleccionaba arte contemporáneo, pilotaba su jet privado a reuniones en capitales europeas, y sus noches transcurrían entre galas benéficas y cenas de negocios donde su palabra era ley. Su mansión en las lomas de Chapultepec era un santuario de opulencia. Sus oficinas en Paseo de la Reforma, el epicentro de un poderío que parecía ilimitado. Sin embargo, detrás de esa fachada imponente había un vacío creciente, una inquietud que ni siquiera el más costoso de los vinos o la más exótica de las vacaciones podía llenar. Su mayor debilidad, y a la vez su motor más poderoso, era su hijo Mateo. Ahora, Mateo era también su mayor tormento. El diagnóstico había sido un golpe devastador, una sentencia de muerte pronunciada con una frialdad científica que contrastaba brutalmente con el amor ardiente que Ricardo sentía por su hijo. La medicina moderna había levantado las manos, admitiendo su derrota. Una enfermedad autoinmune rara, habían dicho, de progresión rápida y sin cura conocida. Esas palabras se habían grabado a fuego en la mente de Ricardo y Sofía, condenándolos a una agonía lenta y tortuosa. La familia Rojas, antes un faro de dicha y prosperidad, se había sumido en un pozo insondable de desesperación. Los chismorreos de la alta sociedad, antes centrados en sus éxitos y ostentación, ahora giraban en torno a la tragedia que los había golpeado. Pero a Ricardo poco le importaba lo que pensaran los demás. Su mundo se había reducido a la habitación de hospital de Mateo, al tenue parpadeo del monitor de signos vitales y a la desesperada búsqueda de una solución que parecía no existir. Sofía, su esposa, una mujer de una belleza serena y una fortaleza admirable, se había transformado en una sombra de sí misma. Sus ojos, antes brillantes y llenos de vida, ahora reflejaban un cansancio profundo y una pena inmensa. Pasaba horas al lado de Mateo,
leyéndole cuentos, cantándole nanas, intentando infundirle la poca esperanza que le quedaba en su propio corazón. Ricardo admiraba su resiliencia, pero se sentía incapaz de ofrecerle consuelo. ¿Qué palabras podían aliviar un dolor tan primordial, tan absoluto? ¿Qué gesto podía borrar la imagen de su hijo desvaneciéndose ante sus ojos? Se sentía un fracaso, a pesar de todos sus logros, a pesar de toda su riqueza. Su incapacidad de proteger a su hijo, de salvarlo, era una herida que sangraba abierta, recordándole constantemente los límites de su poder. La ciencia, esa diosa a la que Ricardo había venerado en su camino hacia el éxito, le había fallado estrepitosamente. Los tratamientos más avanzados, los especialistas más renombrados, los fármacos de última generación, todo había sido inútil. Mateo seguía empeorando, su pequeña llama vital parpadeando cada vez con menos fuerza. Ricardo recordaba las noches interminables, sentado junto a la cama de su hijo, observando su respiración, escuchando el ominoso silencio de la noche, pidiendo, suplicando a cualquier deidad que pudiera escucharlo. Él, un hombre de ciencia y lógica, se encontraba ahora en la desesperada posición de buscar un milagro, de aferrarse a una esperanza que desafiaba toda razón. ¿Podría el dinero, que le había dado todo lo material, alguna vez comprar lo más valioso de todo, la vida de su hijo? El contraste entre su vasto imperio y su impotencia ante la enfermedad era un tormento constante. Antes de continuar con esta conmovedora historia, si aún no lo has hecho, te invitamos a suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para no perderte nuestras próximas narraciones inspiradoras. La noticia del diagnóstico implacable de su hijo había abierto un abismo de desesperación en la vida de Ricardo, un hombre acostumbrado a la omnipotencia de su fortuna. Inmediatamente desplegó sus vastos recursos en una búsqueda frenética de segundas opiniones médicas. Su jet privado se convirtió en el taxi de la angustia, llevándolo a los centros médicos más prestigiosos del mundo. Desde los pasillos estériles de Houston hasta las clínicas de investigación de Zúrich, Ricardo gastó sumas estratosféricas, millones que se evaporaban como humo ante la impotencia de la ciencia. Sin embargo, cada consulta, cada prueba avanzada, solo confirmaba el veredicto inicial. La enfermedad de su hijo era una fortaleza inexpugnable, insensible a los avances de la medicina moderna. La salud del pequeño, de apenas 7 años, se deterioraba con una velocidad alarmante. Un reloj de arena que marcaba el paso inexorable hacia un final que Ricardo se negaba a aceptar. Su otrora vibrante mirada se opacaba, sus risas infantiles se convertían en gemidos silenciosos, y su pequeño cuerpo, antes lleno de energía, languidecía día tras día. En casa, la mansión que antes resonaba con el bullicio de la vida familiar, se había transformado en un mausoleo de silencio y dolor. El matrimonio de Ricardo, antes una roca inquebrantable, comenzaba a mostrar fisuras profundas bajo el peso insoportable de la angustia compartida. Laura, su esposa, se había refugiado en una fe desesperada, sus ojos hinchados por el llanto constante, mientras Ricardo se hundía en un pozo de ira y frustración. Las palabras se volvieron escasas entre ellos, reemplazadas por miradas cargadas de reproche y culpa, cada uno lidiando con su dolor de una manera que los alejaba en lugar de unirlos. Las noches eran un tormento particular para Ricardo. Cuando el silencio se cernía sobre la opulenta mansión, los fantasmas de la enfermedad de su hijo lo asediaban sin piedad. Recorría los pasillos desiertos. La luz de la luna filtrándose a través de los ventanales, proyectando sombras alargadas que danzaban como espectros.
Su estudio, con sus paredes forradas de libros y sus diplomas enmarcados, se convertía en su refugio y su celda al mismo tiempo. Se servía whisky tras whisky, no para embriagarse, sino para adormecer el dolor punzante en su pecho, la impotencia que carcomía su alma. Buscaba respuestas en el silencio, en los volúmenes de medicina que había acumulado, en los informes médicos que leía una y otra vez, esperando encontrar una palabra, un detalle, una esperanza que los expertos habían pasado por alto. Pero solo encontraba el eco de su propia desesperación, el rugido ensordecedor de su impotencia. La enfermedad inquebrantable de su hijo se erigía como el antagonista absoluto en esta tragedia personal. No era un enemigo de carne y hueso al que pudiera doblegar con tácticas empresariales o con el poder de su dinero. Era una fuerza imparable, una entidad biológica que desafiaba toda lógica y conocimiento. La impotencia se había convertido en su mayor enemigo, un rival que se burlaba de su control y de su acostumbrada capacidad para resolver cualquier problema. Ricardo, el hombre que movía hilos en el mundo de las finanzas y la industria, se veía reducido a un espectador pasivo en la batalla por la vida de su propio hijo. La frustración era un veneno lento que corría por sus venas, amenazando con paralizarlo por completo. En su desesperación, Ricardo comenzó a explorar caminos cada vez más inusuales. Las terapias experimentales se convirtieron en su nueva obsesión. Recorrió el mundo visitando a supuestos gurús de la salud, a científicos al borde de la ética médica, a quienes prometían curas milagrosas con tratamientos no aprobados. Cada uno le absorbía una fortuna, cada uno le ofrecía una promesa efímera que se desvanecía tan pronto como se aplicaba. Consultó con especialistas de renombre en medicina alternativa, desde acupunturistas con fama de sanadores hasta herboristas ancestrales. No había piedra sin remover, ninguna puerta sin tocar. Las medicinas tradicionales se mezclaban con las más innovadoras, los remedios caseros con las últimas tecnologías. Estaba dispuesto a todo. En medio de todo este caos y desesperación, Ricardo, un hombre que se había jactado de su ateísmo pragmático durante la mayor parte de su vida, se encontró arrodillándose en la capilla de un hospital. Una pequeña estancia con una imagen de la Virgen que apenas recordaba haber visto antes. Rezaba. Rezaba a un Dios en el que apenas creía, con palabras torpes y llenas de desesperación, pidiendo un milagro, la más mínima señal de esperanza. Sus oraciones no eran devotas, sino un ruego crudo, una súplica desesperada de un padre que veía cómo su mundo se derrumbaba. La imagen de su hijo, frágil y vulnerable, lo perseguía, y en esos momentos de profunda fragilidad, Ricardo se aferraba a cualquier rayo de luz, por tenue que fuera, que pudiera alejar las sombras omnipresentes de la inminente pérdida. Cada día era una nueva agonía, un nuevo intento, una nueva decepción. La vida se había reducido a una serie interminable de visitas médicas, análisis, y la triste rutina de ver a su hijo desvanecerse lentamente ante sus ojos impotentes. La esperanza, aunque apenas un hilo, aún persistía, alimentada por el inmenso amor que sentía por su pequeño, un amor que lo impulsaba a seguir buscando, incluso cuando el camino se volvía más oscuro y desolador. Abatido por la implacable regresión de su hijo y la ineficacia de sus vastos recursos, Ricardo se encontró vagando sin rumbo por las concurridas y vibrantes calles de un barrio humilde en la vasta Ciudad de México. El hedor a tacos callejeros y el murmullo constante de conversaciones lo envolvían. Un contraste chocante con la esterilidad pulcra y el silencio opresivo de los hospitales que se habían convertido en su segundo hogar.
había salido de su mansión esa mañana con la única intención de escapar, de alejarse aunque fuera por unas horas de la sombra de la enfermedad que se cernía sobre su familia. Sus pasos lo llevaron sin premeditación hacia las cercanías de un orfanato con el que su empresa había hecho donaciones esporádicas, una fachada de responsabilidad social que ahora se sentía vacía y desprovista de significado. Mientras sus pensamientos se arremolinaban en un torbellino de desesperación y autorrecriminación, sus ojos se posaron en una figura sentada en el umbral de una vieja panadería. Era un mendigo, un hombre de edad indeterminada, con ropas raídas que apenas lo protegían del fresco matutino. Lo que de inmediato llamó la atención de Ricardo no fue su pobreza, sino la serenidad inusual que emanaba de él. Sus ojos, de un color indefinible pero profundamente penetrantes, lo observaban con una calma que parecía trascender el bullicio de la metrópoli, una especie de sabiduría ancestral que no encajaba con su exterior desvalido. Ricardo, acostumbrado a ser el centro de atención, sintió una extraña incomodidad bajo esa mirada. Justo cuando Ricardo estaba a punto de desviar la vista, el mendigo hizo un movimiento. Se levantó con una lentitud digna. Sus ojos no abandonaron los de Ricardo ni por un instante, y comenzó a caminar directamente hacia él. Ricardo frunció el ceño, preparándose para el habitual pedido de limosna, con un billete de alta denominación ya en su bolsillo, listo para ser entregado con la rapidez que permitiera mantener a raya la incomodidad. Pero el mendigo no extendió la mano. En cambio, se detuvo a escasos pasos y con una voz suave, pero cargada de una autoridad innegable que contrastaba con su apariencia, pronunció palabras que perforaron el corazón de Ricardo como flechas. «Señor, yo puedo salvar la vida de su hijo». Ricardo se quedó petrificado. Sus palabras, tan directas y fuera de lugar, resonaron en el aire, silenciando por un instante el ruido de la calle solo en la mente de Ricardo. Una amarga carcajada casi se escapa de su garganta. ¿Salvar a su hijo? Los mejores médicos del mundo, las clínicas más avanzadas, los tratamientos experimentales más costosos, todos habían fallado. Y ahora un mendigo, un hombre sin nada, afirmaba tener la solución. Era una burla cruel, un insulto a su desesperación, una broma de muy mal gusto que su mente, ya frágil por el dolor, no podía soportar. Miró al mendigo con incredulidad, luego con desdén, su expresión claramente comunicando su resentimiento y rabia. «Está usted bromeando, viejo», masculló, sus palabras teñidas de desprecio. «No sea insolente. ¿De qué demonios está hablando? Ni siquiera sabe quién soy, ni la tragedia que vivo». El mendigo no se inmutó por la hostilidad de Ricardo. Sus ojos permanecieron fijos, irradiando una compasión que Ricardo no había visto en mucho tiempo, ni siquiera en los rostros de sus más cercanos colaboradores o en las palabras de consuelo vacías de sus amigos. «Sé más de lo que piensa, señor Ricardo», respondió el mendigo, su voz manteniendo el mismo tono sereno, ajeno a la furia incipiente del empresario. «La curación de su hijo no se encuentra en las clínicas de lujo ni en los medicamentos que han vaciado sus bolsillos, que por cierto están llenos. Se encuentra en un lugar mucho más profundo, en un espacio al que usted ha renunciado hace mucho tiempo. Requiere de algo que el dinero no puede comprar, algo que la ciencia no puede medir». Ricardo lo miró con los ojos entrecerrados, un destello de algo parecido a la curiosidad, mezclado con la persistente ira, comenzando a brillar en su mirada. La mención de su nombre y su situación personal, que él consideraba privada, era inquietante. ¿Y qué es eso, si se puede saber? ¿Algún tipo de charlatanería?
¿Magia negra? No tengo tiempo para juegos ni para estafadores. El mendigo esbozó una leve sonrisa, una expresión que suavizó aún más las arrugas de su rostro. No es magia ni estafa, señor. Es la verdad del corazón, la esencia de la vida que usted ha olvidado en su búsqueda de poder y riqueza. Su hijo necesita más que medicinas. Necesita un milagro, y ese milagro comienza con usted. Hizo una pausa, permitiendo que sus palabras calaran en el empresario. Le propongo un pacto, señor Ricardo. Un camino que, si lo recorre con sinceridad, le devolverá a su hijo. No le pido dinero para mí, ni posesiones materiales. Le pido algo mucho más valioso, algo que usted posee en abundancia, pero que ha mantenido dormido. Ricardo, a pesar de su escepticismo, sintió un escalofrío recorrer su espalda. La desesperación era un veneno lento que había corroído su sentido común, dejándolo vulnerable a cualquier promesa, por inverosímil que pareciera. Sus lujosos despachos, sus reuniones de alto nivel, sus decisiones empresariales que movían mercados, todo eso se sentía insignificante frente a la posibilidad de salvar a su hijo. Un pacto, dice usted, repitió Ricardo con una voz apenas audible, la incredulidad aún presente, pero ahora teñida de una chispa de esperanza irracional. ¿Qué clase de pacto? ¿Qué debo hacer? El mendigo, con una mirada que parecía ver directamente en el alma de Ricardo, comenzó a explicar. Para que su hijo se cure, usted deberá emprender un viaje. Un viaje no de distancia, sino de transformación. Deberá cambiar su forma de ver el mundo, su forma de interactuar con él. Las acciones que debe cumplir no son fáciles. Exigirán de usted una entrega total, un desprendimiento de todo lo que cree que es importante. El aire alrededor de ellos pareció volverse más denso, cargado de una solemnidad que hacía que la propuesta del mendigo no sonara como una locura, sino como una verdad profunda y olvidada. Ricardo escuchaba, su mente luchando entre el rechazo rotundo y el desesperado aferrarse a la más mínima posibilidad, por descabellada que fuese, de que las palabras de este enigmático hombre pudieran ser ciertas. La imagen de su hijo, frágil en la cama del hospital, parpadeó ante sus ojos, ahogando cualquier objeción racional que pudiera haber formulado. Estaba dispuesto a escuchar, estaba dispuesto a considerar, porque ya no tenía nada más que perder. Solo la vida de su hijo que se extinguía lentamente con cada día que pasaba. El mendigo, con una expresión de serena convicción, propuso el primer paso de aquel inusual pacto. La curación de su hijo, señor Ricardo, comienza con un acto de desprendimiento y compasión. Deberá donar una parte significativa de su fortuna, no para acumular más, sino para aliviar el sufrimiento de otros. Hospitales infantiles, orfanatos, comunidades marginadas que conozca bien, todas ellas necesitan ayuda. Y no bastará con cheques firmados desde la comodidad de su despacho. Deberá involucrarse personalmente, llevar esas donaciones, ver el impacto que tienen. Su presencia, su tiempo, valdrán tanto como su dinero. Ricardo escuchó, sus cejas fruncidas en una mezcla de incredulidad y una incipiente indignación. ¿Donar su fortuna? ¿Acaso el mendigo no entendía que ese dinero era precisamente la seguridad de su hijo, su legado, el futuro que tanto se había esmerado en construir? «Mi dinero», replicó Ricardo con voz gélida, su escepticismo aflorando de nuevo con fuerza. «Es para el futuro de mi hijo. Es el capital que, según los médicos, podría permitirle acceder a cualquier tratamiento experimental en cualquier rincón del planeta. ¿Cómo puedo despojarme de ello cuando su vida depende de cada centavo?»
La idea le parecía absurda, una burla cruel a su desesperación. El mendigo mantuvo su mirada firme, sin inmutarse ante la resistencia del empresario. Su hijo necesita más que tratamientos médicos, Ricardo. Necesita que su corazón encuentre el camino de regreso a la humanidad. El dinero que usted ha acumulado es un medio, no un fin. Y ahora debe convertirse en un puente hacia la sanación, no en una barrera. El milagro que busca está más allá de las fronteras de su riqueza material. Sus palabras eran un eco en la mente de Ricardo, luchando contra la lógica implacable de sus negocios. A pesar de su profunda resistencia y su arraigado escepticismo, la imagen de su hijo, pálido y frágil, en la cama del hospital, era un tormento constante que aplastaba cualquier argumento racional. La desesperación le había abierto una puerta a lo irracional. ¿Qué más tenía que perder? Los médicos ya habían declarado a su hijo desahuciado. En el fondo, una pequeña, casi imperceptible voz le susurraba que quizás, solo quizás, este extraño hombre tenía razón. Así, con el corazón aún endurecido por años de pragmatismo y la mente nublada por el dolor, Ricardo decidió dar un paso, aunque fuera a regañadientes, en la dirección indicada por el mendigo. Sus primeras acciones fueron mecánicas, casi autómata. Ordenó a sus asistentes que investigaran los hospitales infantiles más necesitados, los orfanatos con mayores carencias, las comunidades con más urgencia en la Ciudad de México. Pero siguiendo la sorprendente instrucción del mendigo, no se limitó a firmar cheques. Se obligó a sí mismo a estar presente. La primera visita fue a un orfanato en una zona humilde de la ciudad. Ricardo se encontró entregando cajas de medicinas y alimentos, su traje impecable y su corbata de seda, un contraste estridente con las paredes desconchadas y las miradas curiosas de los niños. Al principio se sintió incómodo, ajeno, casi como un intruso en un mundo que le era completamente desconocido. Las sonrisas agradecidas de los pequeños y el brillo en sus ojos al recibir juguetes y ropa nueva le provocaron una extraña punzada en el pecho, un sentimiento que no supo identificar. Era diferente a la satisfacción de cerrar un negocio exitoso o amasar una fortuna. Era algo más puro, más simple y a la vez más profundo. Días después, se encontró en un hospital infantil, no en la lujosa suite privada donde su hijo languidecía, sino en las salas comunes, donde decenas de niños luchaban contra enfermedades similares, pero sin la ventaja de sus recursos ilimitados. Entregó equipos médicos, donó incubadoras nuevas, y por primera vez en mucho tiempo se permitió mirar a los ojos a los padres desesperados, reconociendo en ellos el mismo dolor que lo carcomía. Una madre soltera, con un bebé prematuro luchando por su vida, le agradeció con lágrimas en los ojos una donación que había permitido comprar una máquina de soporte vital. Ricardo sintió un nudo en la garganta. La incomodidad inicial comenzó a ceder paso a una incipiente sensación de propósito, de utilidad que trascendía su propio beneficio. Era una mezcla confusa de emociones. La angustia por su hijo, el escepticismo hacia aquel pacto y esta nueva, tenue luz de esperanza al ver el impacto directo de sus acciones. A medida que continuaba con las donaciones, visitando un refugio para jóvenes sin hogar, una escuela rural que necesitaba material educativo y varias comunidades afectadas por la pobreza extrema, Ricardo comenzó a experimentar un cambio sutil. Sus prioridades aún estaban dominadas por la curación de su hijo. Cada acto de caridad era, en su mente, un escalón más en el camino hacia el milagro prometido por el mendigo.
Sin embargo, algo más estaba sucediendo. Las conversaciones con la gente común, los apretones de manos sinceros, las historias de resiliencia y esperanza en medio de la adversidad, estaban abriendo grietas en la armadura de cinismo que había construido alrededor de su corazón. Una tarde, mientras ayudaba a repartir alimentos en un comedor comunitario, una anciana le tomó la mano. Sus ojos, llenos de sabiduría y cansancio, se fijaron en los suyos. «Dios lo bendiga, joven. Las personas como usted son una luz en la oscuridad», le dijo con una voz temblorosa. Ricardo se sintió desarmado. Había recibido adulaciones y reconocimiento toda su vida por sus éxitos financieros, pero ninguna palabra había resonado con tal autenticidad. En ese momento, se dio cuenta de que el mundo era mucho más vasto y complejo de lo que sus opulentos círculos le habían permitido ver. Estaba empezando a ver el mundo desde una perspectiva diferente, aunque aún su objetivo principal era la curación de su hijo. La razón que impulsaba cada una de estas acciones. Notaba que la sensación de vacío que lo había acompañado durante tanto tiempo, incluso en la cima de su éxito, comenzaba a disiparse, reemplazada por una leve pero persistente calidez. Ya no era solo Ricardo, el empresario implacable. Era Ricardo, el hombre que por primera vez estaba conectando con su propia humanidad. Las acciones que le parecían forzadas al principio, ahora empezaban a teñirse de un atisbo de genuina voluntad. El mendigo había sembrado una semilla, y aunque Ricardo aún no lo sabía, esa semilla comenzaba a germinar lentamente en el terreno árido de su alma. El mendigo prosiguió, con la misma voz serena que había capturado la atención de Ricardo. Su primer paso, señor Ricardo, ya lo inició, aunque de forma renuente. Ha comenzado a distribuir parte de su fortuna, no en pro de una inversión personal, sino en beneficio de aquellos que la sociedad ha olvidado. Pero esto es solo el principio. La verdadera sanación de su hijo no se manifestará a través del oro o la plata, sino mediante la riqueza de su espíritu, de su compasión desinteresada. Su corazón, endurecido por años de transacciones y ambiciones, necesita ser ablandado, necesita recordar su verdadera esencia. Ricardo asintió lentamente, las palabras del mendigo resonando en su mente. Había visitado algunos hospitales, entregado cheques a orfanatos, y la experiencia, aunque inicialmente incómoda, le había dejado una extraña sensación de vacío, pero también de intriga. No era suficiente. El mendigo, como si leyera sus pensamientos, continuó. Su siguiente prueba es de humildad, señor. Una semana. 7 días en los que deberá despojarse de todo lo que conoce. No más mansiones, no más choferes, no más comidas exóticas. Deberá vivir como uno de nosotros, los desposeídos, los que hemos sido olvidados por el esplendor de su mundo. Compartirá el pan con ellos, dormirá bajo el mismo cielo, sentirá el mismo frío y la misma incertidumbre. Las palabras del mendigo golpearon a Ricardo como un puñetazo en el estómago. La idea de abandonar su vida de lujos, incluso por una semana, le parecía una tortura insoportable. Él, Ricardo, el magnate, mezclándose con los indigentes. La imagen era absurda, una humillación que su orgullo no podía concebir. «Está loco», exclamó Ricardo, su voz elevándose por primera vez. «Esto es una crueldad. ¿Qué clase de prueba es esta? ¿Cree que voy a rebajarme de esa manera? Es una falta de respeto, una burla a mi posición, a todo lo que he construido». La furia le nubló el juicio, la indignación brotando de cada poro de su piel. ¿Cómo podía este hombre, un simple mendigo, pedirle tal sacrificio, tal autohumillación?
Su mente, acostumbrada a la lógica empresarial, no encontraba sentido en esta petición. El mendigo, sin embargo, se mantuvo imperturbable. Su mirada, llena de una sabiduría ancestral, no decayó. No es una burla, señor, es un espejo que le mostrará lo que realmente importa, lo que ha ignorado durante tanto tiempo. ¿Qué es su posición, su fortuna, frente a la vida de su hijo? ¿Qué valor tiene su orgullo si le cuesta lo más preciado? Su hijo se está apagando, señor Ricardo. La medicina ha fallado, el dinero ha fallado. Lo único que queda es la fe, la humildad y la comprensión de que todos somos parte de la misma humanidad, sin importar nuestra condición social. Sus palabras no eran un regaño, sino una declaración de una verdad innegable, pronunciada con una calma que desarmaba la ira de Ricardo. La verdadera sanación, señor, comienza en el alma. La enfermedad de su hijo no es solo física, es un reflejo de un desequilibrio más profundo, un llamado a que usted despierte a una verdad que ha estado durmiendo en su interior. Ricardo se quedó en silencio, las palabras del mendigo calando hondo en su conciencia. La imagen de su hijo, pálido y frágil en la cama del hospital, regresó a su mente, más vívida que nunca. Cada día que pasaba, la pequeña vida de su hijo se desvanecía un poco más. La desesperación, esa sensación corrosiva que lo había acompañado durante semanas, volvió a apoderarse de él. ¿Qué tan lejos estaba dispuesto a llegar para salvar a su hijo? ¿Era su orgullo más importante que la felicidad, que la vida misma de su pequeño? La respuesta, aunque dolorosa de admitir, era clara. El amor por su hijo superaba cualquier reparo, cualquier humillación. No había precio demasiado alto, ningún sacrificio demasiado grande, si significaba una oportunidad, por pequeña que fuera, de devolverle la salud a su hijo. Respiró hondo, tratando de calmar la tormenta de emociones que se agitaba en su interior. Miró al mendigo, sus ojos ahora con una mezcla de desesperación y una incipiente resignación. «Una semana», murmuró apenas audible. «Una semana viviendo así. ¿Qué debo hacer? ¿Dónde debo ir?» La derrota en su voz era palpable, pero también había una pequeña chispa de determinación, una voluntad forjada en la desesperación más profunda. El rostro del mendigo se iluminó con una sonrisa suave, casi imperceptible. «No necesita ir a ningún lugar especial, señor. Este mismo barrio, estas calles que usted ha pisado con recelo, serán su hogar por una semana. Se despojará de su ropa, de su dinero, de su nombre. Será uno más entre nosotros. Buscará refugio donde lo encuentre. Compartirá la comida que le ofrezcan. Escuchará las historias de aquellos que no tienen voz. Se despojará de sus prejuicios, de sus juicios. Solo así podrá ver la verdad que se esconde detrás de las apariencias». Le tendió una bolsa de telas raídas, con un par de harapos y una hogaza de pan. «Esto es todo lo que necesitará. La fe y la compasión le guiarán. No tema, señor Ricardo. No estará solo». Con el corazón encogido, Ricardo tomó la bolsa. El roce de la tela áspera en sus manos, la simplicidad del pan, eran un contraste brutal con la seda y los manjares a los que estaba acostumbrado. El orgullo luchaba con la esperanza, la vergüenza con el amor inmenso que sentía por su hijo. Pero la imagen del rostro pálido de su pequeño fue la que selló su decisión. Con un nudo en la garganta asintió. «Lo haré», dijo, su voz apenas un susurro. «Por mi hijo lo haré». El mendigo, con una última mirada llena de significado, se despidió. Ricardo se quedó solo, en medio de la calle, con la bolsa en la mano y el peso de una decisión trascendental sobre sus hombros.
La luz del atardecer comenzaba a teñir el cielo de naranja y púrpura, y con ella el inicio de una nueva y aterradora etapa en su vida. La idea de dormir a la intemperie, de pedir limosna, de ser invisible para el mundo que lo había venerado, le causaba un escalofrío que no tenía nada que ver con la noche que se acercaba. Pero debajo de ese miedo, debajo de la humillación anticipada, una pequeña semilla de algo nuevo comenzaba a germinar. La desesperación le había abierto una puerta a un camino que nunca hubiera elegido. Un camino que prometía no solo la sanación de su hijo, sino quizás también la de su propia alma. El mundo de opulencia se desdibujaba en un segundo plano, y la cruda realidad de la calle se presentaba como su nuevo maestro. Su mente, antes ocupada por millones, ahora solo pensaba en cómo sobreviviría la noche, en cómo conseguiría la próxima comida, en cómo encontraría un lugar seguro para cerrar los ojos. La prueba había comenzado. La semana que Ricardo pasó como mendigo se convirtió en un crisol de fuego para su alma. Una experiencia que lo despojó de todas las capas de arrogancia y autocomplacencia que había acumulado a lo largo de los años. Al principio, la incomodidad era abrumadora. El frío de la noche calaba hasta los huesos, el hambre punzaba de una manera que su cuerpo acostumbrado a los banquetes no entendía, y la indiferencia de la gente que pasaba a su lado lo hacía sentir invisible, un fantasma en su propia ciudad. Sin embargo, a medida que los días se sucedían, una nueva realidad comenzó a abrirse ante sus ojos, una verdad cruda y hermosa que nunca antes había percibido desde la burbuja de su opulencia. Se encontró compartiendo trozos de pan duro con ancianos cuyas historias estaban grabadas en sus rostros, curtidos por el sol y el tiempo. Escuchó el lamento silencioso de madres que no podían alimentar a sus hijos, la desesperación de jóvenes cuyas ambiciones habían sido aplastadas por un sistema que no les ofrecía oportunidades. Vio la dignidad en la mirada de aquellos que, a pesar de no poseer nada material, conservaban una riqueza interior que él apenas comenzaba a comprender. Fue testigo de actos de bondad espontánea entre los mismos desposeídos, una solidaridad que florecía en los rincones más oscuros de la ciudad, un contraste brutal con la competencia despiadada de su mundo empresarial. Un día, una mujer mayor, con la ropa andrajosa y el pelo cano, le ofreció la mitad de un tamal que acababa de recibir, una ofrenda desinteresada que conmovió a Ricardo hasta lo más profundo. Él, un hombre que podía comprar lo que quisiera, se sintió humillado y bendecido por la generosidad de alguien que tenía tan poco. La experiencia lo golpeó de una manera que ninguna pérdida de dinero o fracaso de negocios lo había hecho. Se dio cuenta de la profunda vacuidad de su vida anterior, dedicada a la acumulación de riquezas que no traían más que una felicidad efímera y una soledad profunda. El miedo a perderlo todo, el constante anhelo de más, se disipó lentamente, reemplazado por una incipiente sensación de paz y conexión. La arrogancia que lo había acompañado como una segunda piel comenzó a desvanecerse, revelando una empatía que no sabía que poseía. Su egoísmo, el motor de muchas de sus decisiones empresariales, dio paso a una comprensión profunda de la interconexión humana, de cómo la desgracia de uno afectaba a todos. La gratitud comenzó a aflorar en su corazón. Gratitud por cada bocado de comida, por cada rayo de sol, por cada conversación compartida, por cada acto de bondad recibida, por cada momento de existencia. Durante esa transformadora semana, el mendigo que lo había desafiado se le apareció en varias ocasiones, siempre con una discreción que lo hacía parecer parte del paisaje urbano,
pero con una presencia inconfundible. Una tarde, mientras Ricardo se refugiaba bajo un puente, sintiendo el frío de la noche calar en sus huesos, el mendigo se sentó a su lado. «Las estrellas brillan igual para todos, Ricardo», le dijo con su voz suave pero resonante, «pero solo algunos las ven de verdad». No ofreció soluciones mágicas, sino palabras de aliento y sabiduría que se clavaban en el alma de Ricardo como semillas de verdad. Le recordó el verdadero valor de la vida, no en posesiones, sino en las relaciones, en el amor que se da y se recibe, en la compasión por el prójimo. Otra vez, mientras Ricardo observaba a unos niños jugar con una pelota hecha de trapos, ajenos a su miseria, el mendigo le susurró: «La inocencia no tiene precio, Ricardo. Es el espejo del alma, donde se refleja el amor incondicional que todos anhelamos». Ricardo absorbió cada palabra, cada gesto, cada experiencia. La imagen de su hijo, que antes era una fuente de desesperación y un recordatorio de su fracaso, ahora se transformaba en un faro, un catalizador para este profundo cambio. Ya no buscaba la cura como una transacción, como algo que pudiera comprar o exigir. Empezó a entender que la verdadera sanación, la que su hijo necesitaba, comenzaba en él mismo, en su propia alma. El dolor físico que experimentaba, el hambre, el frío, la humillación, todo palidecía en comparación con el sufrimiento espiritual que había infligido a su propia vida y por extensión a aquellos que lo rodeaban. Se sintió arrepentido por el desprecio con el que había tratado a la gente, como el mendigo en el pasado, por la distancia que había puesto entre él y la humanidad. Al final de la semana, cuando Ricardo se preparaba para regresar a su antigua vida, se encontró con el mendigo por última vez. Esta vez, el silencio fue más elocuente que cualquier palabra. Una mirada de entendimiento pasó entre ellos. Ricardo no sabía qué esperar respecto a su hijo, si esta transformación personal realmente tendría algún efecto. No había promesas explícitas de curación inmediata, solo un camino de fe y un llamado a la acción. Sin embargo, algo fundamental había cambiado dentro de él. No era el mismo hombre que había salido de su mansión una semana antes. Llevaba consigo el eco de las historias que había escuchado, el recuerdo del frío y el hambre, y, lo más importante, la incipiente chispa de una humanidad recién descubierta. La arrogancia y el egoísmo, antes sus compañeros constantes, habían sido reemplazados por una humildad genuina y un sentido de compasión que prometían redefinir cada aspecto de su existencia futura, sin importar cuál fuera el destino de su amado hijo. La prueba había concluido, pero el verdadero viaje de Ricardo apenas comenzaba. Un viaje que ya no buscaba acumular, sino dar. Un viaje hacia una redención profunda y verdadera. Al finalizar su semana como mendigo, Ricardo regresó a casa, un hombre transformado, aunque por fuera pareciera el mismo. La opulencia de su mansión se sentía extraña, casi ajena a él, como si hubiera habitado un mundo completamente diferente y ahora regresara a un escenario familiar, pero irreal. Cada objeto de lujo, cada obra de arte, le recordaba la superficialidad de su vida anterior, las barreras invisibles que había levantado entre él y la verdadera esencia de la existencia. Ya no veía su riqueza como un escudo, sino como una carga, un velo que le había impedido ver la profundidad del sufrimiento humano y la belleza de la compasión. La noticia de su esposa fue un golpe aún más duro de lo que imaginaba. Su hijo, su pequeño Mateo, estaba en su lecho de muerte. Los médicos,
con expresiones sombrías y voces resignadas, habían declarado que ya no había nada más que hacer. Las máquinas emitían sonidos constantes y monótonos, una sinfonía fúnebre que anunciaba el final inminente. El aire en la habitación del hospital era denso, cargado de desesperanza y un dolor casi palpable. Ricardo, con el corazón destrozado y el alma expuesta por las experiencias de la última semana, se acercó a la cama de su hijo. Ya no quedaba rastro de la arrogancia o el escepticismo que lo habían caracterizado. Sus ojos, antes fríos y calculadores, ahora estaban llenos de lágrimas que corrían libremente por sus mejillas. Eran lágrimas de dolor, sí, pero también de arrepentimiento y una comprensión profunda. Se arrodilló junto a la cama, no para rogar por la vida de Mateo como lo habría hecho antes, desesperado por un milagro transaccional. No, esta vez se arrodilló con una humildad que nunca había creído posible en sí mismo. Se arrodilló para agradecer. Agradecer por cada instante, por cada sonrisa, por cada mirada de su hijo. Agradecer por el tiempo, aunque lamentablemente corto, que tuvieron juntos. Susurró palabras de amor, de perdón por su ceguera pasada, prometiendo que sin importar el resultado, viviría una vida digna de la lección que Mateo le había enseñado con su sufrimiento silencioso. Era una rendición total, una aceptación del destino, impregnada de un amor incondicional que trascendía la vida y la muerte. En ese instante de profunda vulnerabilidad y amor puro, ocurrió algo extraordinario. La puerta de la habitación del hospital se abrió silenciosamente y el mendigo apareció. Su presencia, que antes había sido discreta, ahora irradiaba una luz suave, pero inconfundible. Una luminosidad que parecía emanar de su interior y llenar el espacio con una calidez etérea. Ricardo levantó la vista, sorprendido y abrumado, pero ya no con incredulidad. Había algo en la figura del mendigo que trascendía lo ordinario, algo que su corazón, ahora purificado, reconocía al instante. El rostro del mendigo, habitualmente marcado por la intemperie y la vida difícil, comenzó a transformarse. Las arrugas se suavizaron, sus ojos, siempre profundos, adquirieron un brillo que no era de este mundo, un fulgor que parecía abrazar la sabiduría de los siglos. Una paz inmensa emanaba de él, envolviendo a Ricardo y a su esposa en un abrazo de consuelo. En ese momento, la verdad se reveló con una claridad cegadora en el corazón de Ricardo. Aquel hombre no era un simple mendigo. Era Jesús. La comprensión lo golpeó con la fuerza de un rayo, pero también con la dulzura de la más profunda de las revelaciones. El hombre que le había desafiado a encontrar la humanidad en sí mismo, el que le había pedido que se despojara de sus riquezas y de su ego, era el propio Hijo de Dios. Con un gesto sereno, exento de cualquier ostentación, Jesús se acercó a la cama de Mateo. Su mano, que había compartido el pan con Ricardo en las calles, que había señalado el camino hacia la compasión, se extendió y tocó suavemente la frente del niño. No hubo palabras, solo un contacto, una transferencia de una energía incomprensible, de una fuerza vital que parecía nacer del mismísimo corazón del universo. En el instante preciso en que la mano de Jesús hizo contacto con la piel de Mateo, una luz cálida y resplandeciente envolvió al niño. No era una luz cegadora, sino una que confortaba y prometía. Los sonidos monótonos de las máquinas en la habitación comenzaron a cambiar. El monitor de signos vitales, que antes mostraba un pulso débil y errático, empezó a normalizarse. Los latidos del corazón de Mateo se hicieron más fuertes, más rítmicos, la respiración más profunda y constante.
La palidez de su piel cedió el paso a un tono más natural, y sus pequeños párpados, que habían estado cerrados durante tanto tiempo, comenzaron a temblar. Ricardo y su esposa observaban, incapaces de emitir un sonido, con los ojos fijos en su hijo. Contenían la respiración, el tiempo suspendido en esa habitación de hospital. Y entonces, lentamente, Mateo abrió los ojos. Eran unos ojos claros, llenos de vida, sin rastro de la enfermedad que lo había consumido. Miró a sus padres con una expresión de asombro y curiosidad infantil, como si despertara de un largo sueño. El niño, su pequeño Mateo, estaba completamente curado. La enfermedad había desaparecido, sin dejar rastro, como si nunca hubiera existido. Un milagro, un verdadero y absoluto milagro, obrado no por la medicina, sino por la fe, la compasión y el amor desinteresado que Ricardo, a través de su propia transformación, había finalmente abrazado. La habitación, antes un santuario de la desesperación, se había convertido en el escenario de la más profunda y sagrada de las esperanzas cumplidas. Cuando Ricardo regresó a su hogar, ya no era el mismo hombre que había partido. La transformación era palpable, no solo en su aspecto físico, marcado por la semana de privaciones, sino, y mucho más profundamente, en la serenidad que emanaba de sus ojos, antes turbios por la ansiedad y la desesperación. Sin embargo, la dura realidad lo golpeó de nuevo. La mansión, que una vez fue su fortaleza, ahora le parecía un mausoleo. Su esposa, con el rostro consumido por el insomnio y las lágrimas, lo recibió con la noticia más temida. El estado de su hijo se había deteriorado drásticamente. Los médicos del hospital habían declarado que no había nada más que hacer. La medicina había llegado a su límite insuperable. El pequeño estaba en su lecho de muerte, aferrándose a un hilo de vida que se desvanecía con cada suspiro. Ricardo corrió hacia la habitación del hospital, el corazón latiéndole con una mezcla de pánico y una extraña paz que no entendía. Al ver a su hijo, tan frágil, tan pálido, postrado en la cama, rodeado de máquinas que monitoreaban sus últimos momentos, una ola de amor incondicional lo invadió. Ya no había espacio para el regateo, para la ira, para el egoísmo. Solo había un profundo, desgarrador amor. Se arrodilló junto a la cama, no para rogar por un milagro, no para exigir una cura que sabía imposible, sino para agradecer. Agradecer por el tiempo que le habían dado, por la alegría que su hijo había traído a sus vidas, por la lección invaluable que a través de su sufrimiento le había enseñado. Las lágrimas corrían por su rostro, pero no eran lágrimas de desesperación, sino de una rendición profunda y de un amor tan puro que desbordaba su alma. Acarició la frente de su hijo con una ternura que nunca antes había permitido aflorar en su ocupada vida, susurrándole palabras de amor y despedida, preparándose para lo inevitable. En ese instante de rendición total, de amor incondicional y aceptación, la puerta de la habitación se abrió suavemente. Una figura entró. Era el mendigo. Pero esta vez su presencia era diferente. La luz tenue de la habitación pareció intensificarse alrededor de él. Su rostro, antes marcado por la vida en las calles, ahora irradiaba una paz y una sabiduría sobrenaturales. Sus ojos profundos como el universo mismo miraron a Ricardo con una compasión ilimitada. No había palabras, solo una comprensión tácita que lo abarcaba todo. Ricardo, atónito, sintió cómo la verdad se revelaba en su corazón. Aquel hombre no era un simple mendigo, no era un vagabundo cualquiera que le había propuesto un pacto. La magnitud de la revelación lo golpeó con la fuerza de un rayo, pero también con la suavidad de una brisa divina.
Era Jesús, el mismo Jesús, quien había caminado entre los hombres, ahora estaba allí, en la habitación, en el momento más oscuro y a la vez más brillante de su vida. Con una gracia inefable, Jesús se acercó a la cama del niño. No hubo sermones ni grandes gestos, solo una presencia que llenaba el espacio con una energía que Ricardo nunca había experimentado. Con un dedo que pareció brillar suavemente, tocó la frente del pequeño. Un destello cálido y dorado envolvió al niño, emanando una luz que no era de este mundo. Los monitores, que hasta hacía un momento emitían un sonido lúgubre que indicaba el inminente final, comenzaron a emitir pitidos rítmicos y firmes, indicando una normalización asombrosa. El ruido de las máquinas que bombeaban aire y medicamentos se redujo, como si ya no fueran necesarias. Y entonces, lentamente, el pequeño abrió los ojos. Miró a su padre, luego a su madre, y finalmente a Jesús, con una claridad y una vitalidad que no había tenido en meses. Una sonrisa débil pero real curvó sus labios. Estaba completamente curado, sin rastro alguno de la enfermedad terminal que lo había consumido. Ricardo y su esposa, Miriam, se arrodillaron en el suelo de la habitación, las lágrimas de gratitud y asombro fluyendo sin control. Las palabras no eran suficientes para expresar la magnitud de lo que acababan de presenciar. Jesús, con una sonrisa amable que iluminaba todo el espacio, les recordó la importancia perenne de la fe, el poder transformador del amor incondicional y la verdadera esencia de la compasión. Sus palabras resonaron en sus almas, no como un reproche, sino como una guía amorosa. Luego, tan misteriosamente como había aparecido, su figura comenzó a desvanecerse, disolviéndose en la luz que todavía llenaba la habitación, dejándolos solos, pero fundamentalmente transformados, con una nueva vida para su hijo y un propósito renovado para la suya. La familia se reunió entonces, no solo por el milagro de la sanación de su hijo, sino por una unión que trascendía lo terrenal, forjada en el fuego de la desesperación y la gracia divina. Ricardo dedicó el resto de su vida a honrar esa gracia. Su vasto imperio, que antes había sido el centro de su existencia, fue puesto en manos de gestores de confianza y dirigido hacia proyectos filantrópicos masivos. El hospital donde su hijo había sido curado se convirtió en un faro de esperanza, un centro de excelencia médica financiado por sus donaciones y por el incansable esfuerzo personal de Ricardo. Ya no era el empresario ávido de poder y riqueza. Se había convertido en un benefactor, un servidor, un hombre que había aprendido que la verdadera riqueza no se mide en bienes materiales, sino en el amor ofrecido y el servicio desinteresado a los demás. Su vida era un testimonio viviente de que incluso en la oscuridad más profunda, la fe y la compasión pueden obrar milagros inesperados, no solo en la curación de un cuerpo, sino en la redención de un alma. La historia de Ricardo nos recuerda que incluso en la oscuridad más profunda, la fe y la compasión pueden obrar milagros inesperados. Si esta historia tocó tu corazón, compártela con tus seres queridos y déjanos un comentario. No olvides suscribirte para más historias que te inspirarán. ¿Qué otros milagros de fe te gustaría que exploráramos? Déjanos tus sugerencias en los comentarios y descubre nuestra próxima historia, El secreto del anciano ermitaño, en nuestro canal